De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por RBC 104.7 y rbconline.pe al mundo entero. No hay derecho con Glatzer Tuesta. Adelante ustedes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 7:04 de la mañana. Hoy es 20 de diciembre del año 2017 y como todas las mañanas quiero hacerles llegar un saludo muy especial a quienes nos están escuchando acá en Lima, en la capital de la República, a través del 104.7 de la FM, aquí en RBC Radio. Muchísimas gracias también a quienes en distintas regiones del país nos escuchan a través de la Red Nacional de IDL Radio. Muchas gracias a quienes también nos siguen a través de algunas radioemisoras que no tienen la posibilidad de transmitir en vivo y directo el programa, pero hacen un esfuerzo y agradecemos muchísimo esa buena voluntad que tienen para difundirlo en otro horario. Muchas gracias también a los canales de televisión que toman la señal y que lo transmiten en el transcurso de su programación, y muchas gracias también a quienes nos siguen a través de internet. Ahí, como usted sabe, son varias las alternativas que tiene para poder conectarse con nosotros todas las mañanas. Una de ellas está vinculada a buscarnos a través de la página web de IDL Radio, pero también puede hacerlo a través de la página de RBC Online. Y si usted quiere y participa permanente o habitualmente en las redes sociales, pues le invitamos que nos visite o nos busque en el Facebook. Ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo. Entonces ahí nos puede encontrar, nos puede escuchar, nos puede también ver, pero también, y eso es para nosotros muy importante, nos puede hacer llegar su punto de vista sobre lo que está sucediendo en este momento en nuestro país, que no es poca cosa. El día de mañana es un día muy importante porque en el Congreso de la República se determinará o no si es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski sigue o no siendo presidente de la República, nada más ni nada menos. Ahora voy a hablar y desarrollar en el transcurso del programa algunas ideas o líneas que, conversando con algunos, sobre todo parlamentarios, se vienen planteando, discutiendo, o por qué no, en el marco de la política, negociando para ver hacia dónde va este desenlace. Pero también vamos y usted puede participar, por supuesto, en las redes, haciendo llegar su opinión sobre este momento tan importante. Y también nos puede buscar o nos puede seguir o nos puede escribir a través de un teléfono WhatsApp que nosotros tenemos habilitado para que usted pueda escribirnos ahí. Si tiene el interés, puede escribirnos al 9975-74815, 9975-74815. Ese es nuestro número telefónico para que usted pueda, a través del WhatsApp, comunicarse con nosotros esta y todas las mañanas. Ojo, esto está habilitado en el transcurso del programa, es decir, se prende a las 7 de la mañana y lo cerramos a las 9 de la mañana. ¿Qué otra cosa más hay que decir? Agradezco también a otros medios de comunicación que, como hoy, pese a las claras diferencias que tenemos en varios aspectos, pues difunden y publican y toman algunas de las notas que se producen aquí o que se derivan de las conversaciones que tenemos con nuestros invitados. Hoy he llegado muy temprano a la radio como de costumbre, y nos hemos encontrado con una cantidad impresionante de prensa a las afueras de la radio, y nos acabamos de enterar que el vicepresidente Martín Vizcarra vive al frente de la radio. Yo la verdad no tenía idea, porque ahí está la noticia. Él ha llegado en la madrugada y todos están esperando recoger su punto de vista sobre lo que en este momento está sucediendo. Si es que él, digamos, sigue en la tonada de decir que él pretende y plantea la continuidad, y que él, si es que le corresponde, conversará con todos los sectores sin importar los colores políticos, o es que, digamos, después de los llamados públicos de atención que ha hecho cierta parte de los congresistas de la República vinculados al partido de gobierno, pues más bien los vicepresidentes se alinean a la defensa de Pedro Pablo Kuczynski, que
todavía es presidente de la República y puede dejar de serlo el día de mañana. Entonces está ya usted con todas las coordenadas para encontrarnos en los distintos medios que tenemos para poder escucharnos, seguirnos y por cierto comentar con nosotros. A ver, vamos comentando lo que ha sucedido el día de ayer. Creo que el diario de la República lo plantea de una manera bastante clara, y es lo siguiente: el presidente Pedro Pablo Kuczynski, a través de su abogado, o sugerido por su abogado seguramente, le ha pedido al Congreso de la República algo que es básico para cualquier proceso, y no se dejen llevar ustedes por esa afirmación, la verdad bastante demagógica, de que los juicios políticos, o cuando en el Congreso hay que hacer una valoración política frente a digamos un hecho tan grave como determinar si un presidente se queda o se va, eso no tiene que estar sostenido en un debido proceso. Digamos, ya hay jurisprudencia nacional e internacional, el propio Tribunal Constitucional, pero también, digamos, diversas convenciones internacionales y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que en cualquier circunstancia donde se tome una medida que pueda terminar en una sanción, sea cual sea la sanción, pero que sea cual sea el escenario y el origen de la discusión por la cual se está buscando identificar una responsabilidad, esta tiene que estar sostenida en un debido proceso. Esa es una regla básica en un Estado democrático y no se la pueden saltar, porque los políticos tienen corona y pueden hacer las cosas de acuerdo a cómo se les viene en mente. ¿Y por qué digo esto? Porque el presidente de la República ayer ha pedido al Congreso: señor, mándeme usted las copias certificadas de cuáles son los argumentos por los cuales quieren vacar al presidente de la República, para mínimamente saber cuáles son los considerandos sobre los cuales el presidente, a través de su abogado o con su abogado, tienen que irse a defender. Y eso me parece que es un asunto pues fundamental, llevado al extremo, pero no por un asunto solo procedimental, sino claramente de impunidad. Alan García empezó, cuando comenzó la comisión investigadora presidida por Sergio Tejada, recordarán ustedes, a decir: no me han notificado bien, en la citación no dice exactamente qué delitos, no me han mandado debidamente los documentos, no han permitido que mi abogado lea, no me han dejado hablar como debería, no me han dado el tiempo necesario. Recordarán ustedes, él alegaba el debido proceso que él y su bancada hoy no quieren respetar con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y en el colmo, digamos, oyendo al extremo, digo, en el caso de Alan García, no por cuestiones formales, sino básicamente para buscar impunidad, planteó lo que dijo que nunca iba a hacer. Él dijo: yo no soy un llorón, yo nunca presentaré una acción de amparo, porque eso es para los que tienen algo que temer. Yo no la debo, no la temo. ¿No es cierto? Que la debe, yo creo que la debe. Que no la teme, no la teme porque maneja ahí donde se define siempre su situación. Tengo la impresión, por los antecedentes en casos en los que él ha estado por lo menos imputado, ¿no es cierto? O por lo menos señalado. ¿De acuerdo? Entonces metió un amparo, sacó todo de la comisión o del Congreso de la República, lo llevó al Poder Judicial y adivinen qué pasó. Llegó a un juez que dijo que no se podía invalidar totalmente lo que había hecho la comisión y que se había citado debidamente, pero pasó a una segunda instancia y adivinen qué pasó. Votaron 2-1 y uno de los que votó a favor de García para que se anulara toda mención y todo lo relacionado con Alan García, las investigaciones de la mega comisión, está hoy día por ser vocal supremo. Y 2-1 hicieron que Alan García desapareciera, o su nombre desapareciera de todo lo que tiene que ver con lo que en ese momento, desde nuestro punto de vista, claramente aparecían como indicaciones directas a él o a su entorno más cercano. Entonces, eso que Alan García decía buscar respetar el debido proceso, pues mínimamente se comienza con lo que el presidente ha pedido: mándeme usted de manera certificada cuáles son los motivos para, sobre esos motivos puntuales, defenderse. Claro, ahí se va a encontrar con otro problema que ya se ha advertido, que la gente del Frente Amplio, que fue que presentó la moción de vacancia, pues había plagiado inclusive los argumentos, y ahí hay un serio problema sobre el cual, digamos, habrá que determinar responsabilidades internamente también en esta agrupación política que está ya en los últimos tiempos reiteradamente cometiendo algunos, desde mi modesto punto de vista, errores, no solo políticos, sino de otra índole también. Pero en fin, entonces el presidente ha pedido que se respete el debido proceso, y la República lo pone hoy día como el primer paso para que se respete eso. Y al otro lado de la portada, la República pone a Keiko Fujimori, y Keiko Fujimori
Fujimori, ¿qué cosa es lo que ha pedido? Keiko Fujimori tenía que hoy día presentarse ante el fiscal José Domingo Pérez, a quien le tiene un miedo y sobre todo a quien le tienen, para decirlo en términos más coloquiales, pues hambre los fujimoristas. ¿Por qué? Porque este buen fiscal ha empezado a hacer su trabajo como corresponde, es decir, con responsabilidad, es decir, con valentía, es decir, con rigurosidad, y como eso no es compatible con lo que el vocabulario fujimorista acostumbra a usar cotidianamente, pues entonces tienen un alto nivel de animadversión contra él y buscan intimidarlo. Entonces ese fiscal iba a entrevistar el día de hoy a Keiko Fujimori, o iba a interrogarla. ¿Y qué cosa ha hecho Keiko Fujimori? Apelando al debido proceso, ha pedido que le posterguen esta citación. Dice el Diario de la República, Keiko pide más tiempo para su defensa ante el fiscal. Keiko Fujimori volvió a pedir, dice, lleva más de un mes haciéndolo, al Ministerio Público que reprogramen su asistencia para que pueda tener más tiempo en su defensa. El fiscal José Pérez la investiga por lavado de activos. En los últimos días los medios han informado de falsos aportes en su campaña presidencial. Es decir, para Kuczynski, que digo yo, tiene serios asuntos que explicar, no es santo de mi devoción y me parece que ha cometido actos que pueden inclusive ser ilícitos, pero lo quieren vacar mañana, ¿no es cierto?, escuchándolo una hora o un poco más, porque han dicho las horas que quiera, como si eso garantizara un debido proceso, pero Keiko Fujimori va cuando quiere, cuando no quiere no, pide más tiempo, en fin, en el caso de ellos sí es, digamos, posible, pero en el caso del presidente, para vacarlo, no es posible, para que vean ustedes cómo miden los fujimoristas. Pero vayamos con otros ejemplos en relación a este tema. Ayer, y le agradezco muchísimo por eso, la verdad estoy complacido, estoy emocionado, estoy conmovido, digamos, superlativamente entusiasmado con lo que ha sido la actuación del señor Salaverry el día de ayer, porque como suele suceder cuando los fujimoristas están a puertas de conseguir algo que creen que es lo más importante para ellos, como cuando decidieron o creyeron que iban a ganar la elección y comenzaron a cometer una serie de torpezas ya al borde del día final de las elecciones, pues ahora el señor también, como cree que ya mañana de todas maneras le cortan la cabeza, pero Pablo Kuczynski sale y dice una serie de barbaridades. Ya puse el primer ejemplo, es decir, con el presidente no hay debido proceso, y con Keiko Fujimori sí que relajada, tranquila, relax, ella y su esposo, porque su esposo también varias veces ha dicho no voy después, entonces con ellos la cosa va, como dice la canción, despacito, ¿no es cierto? Con ellos no pasa nada, pero el presidente ya que vaya con todo, express. Pero ¿qué más ha hecho el señor Salaverry? Y le agradezco mucho por eso, y la verdad quiero reconocer ayer cuando Mávila Huerta le entrevistó en Canal N, la verdad lo dejó en ridículo, porque no puede decirse de otra manera, lo dejó despintado, desdibujado, o lo dejó, digamos, más bien lo mostró y lo pintó de cuerpo entero. Porque ¿qué pasó ayer con los fujimoristas? Como están alterados, quieren hacer todo rápido, salieron, digamos, en la tarde, Carlitos, esto fue en la tarde, ¿no?, de Salaverry, la conferencia de prensa, a las 7 de la noche, ya, a las 7 de la noche, yo estaba en un evento, a las 7 de la noche, entonces salieron a una conferencia de prensa del señor Salaverry. Y el Salaverry es bocón, es lenguaraz, quiere competir con Salaverry, quiere congraciarse con el fujimorismo, porque seguramente su cercanía con Joaquín Ramírez hace que él le muestre al jefe y dueño del partido, que es Joaquín Ramírez, que él es el principal promotor de las acciones que buscan la impunidad para su amigo y para Keiko Fujimori. Entonces el señor Salaverry, ¿qué hizo el día de ayer? Salió a una conferencia de prensa y acusó y dijo, el señor Zavala, que es el presidente en la sombra, hablaba de Fernando Zavala, está, dijo, sobornando, buscando pagar o comprar congresistas para tratar de evitar que se dé la vacancia al presidente de la República. Y luego dijo que el Ministerio Público estaba sembrando, o dice, posiblemente fuentes le han dicho que estarían sembrando pruebas para incriminar a Keiko Fujimori en un acto ilegal y con eso pedir la prisión preventiva. Eso dijo, o sea, los señores que mañana quieren definir que el presidente Pedro Pablo Kuczynski es incapaz moral para gobernar, salen el día anterior o 2 días antes a especular de esta manera. Por supuesto, protegiéndose con algo que
cómodamente les permite decir ese y otras barbaridades, que es su inmunidad parlamentaria. Pero ¿qué cosa es lo que dijo? Escuche usted al señor Salaverry, que se ha convertido por estos días en uno de los principales referentes de esta, digamos, arremetida golpista contra el Estado democrático en el Perú. Y esto no tiene que ver con defender a Kuczynski, pero lo que no se puede permitir, que estos señores, escuchen ustedes, que especulan de esta manera, y cuando la noche Mayra Huerta le pide detalles sobre eso, queda, digamos, la verdad, bastante despintado. Vamos a escuchar qué dijo el día de ayer el señor Salaverry en conferencia de prensa sobre, primero, a ver, vamos a, Salaverry, porque tenemos dos audios, ¿no? Vamos a, el democracia, ese es el que tiene que ver con lo de Zavala, sobre la vacancia. Y a esto dijo ayer Salaverry sobre la vacancia, y después vamos a escuchar lo que dijo sobre el Ministerio Público. Vamos a escuchar al señor Salaverry. Han iniciado una campaña mediática y de mentiras para hacerle creer al pueblo peruano que el proceso de vacancia es un atentado contra la democracia. Y lo que realmente estamos haciendo es activando un mecanismo constitucional que nos permite luchar contra la corrupción justamente en defensa de la democracia. Ahí está. Es decir, que el proceso de vacancia está claramente establecido en la Constitución. Por supuesto que está, es un mecanismo donde, digamos, en una situación excepcional se tiene que tomar una decisión de esa envergadura, y eso nadie lo discute. Lo que estamos planteando ahora es que si lo que estamos viendo amerita, justifica, configura eso que se requiere probar para determinar la incapacidad moral para gobernar y producir un vacío de poder. Si la respuesta es sí, tiene que ser conclusión o consecuencia de un debido proceso, pero y sobre todo de que quienes voten a favor de esa vacancia también sean, digamos, o no compitan en inmoralidad con aquel que finalmente quieren sacar. Y la verdad, cada día que va pasando, parecería que los argumentos y la angurria del fujimorismo no va por resolver el problema y tratar de sancionar a lo que presumen o creen que es el responsable de un hecho ilícito, sino ir limpiando el panorama para llegar a como dé lugar al poder, cosa que no han podido hacer por las vías normales, y como el fujimorismo. Por eso Fujimori dio autogolpe el año 92, y por eso es que el 95 generó actos de populismo y actos de demagogia, pero también ya la base tenía actos de corrupción que le daban mucha popularidad, tomó los medios de comunicación para reelegirse, y después hizo una interpretación auténtica de la Constitución para quedarse, porque esa es la lógica de hacer las cosas a la medida, en gobiernos de excepción, porque, digamos, democráticamente en los últimos dos procesos han visto que no ganan la elección. Entonces el señor Salaverry lo que dice es que hay una campaña mediática para confundir a la gente. Bueno, digamos, lo que no confunde a la gente es quiénes son los fujimoristas. Los fujimoristas son esto, lo que acaban de escuchar. Pero vamos a ver la manera tan seria y tan responsable y tan rigurosa como el fujimorismo habla de lo que está pasando en el Ministerio Público, porque si la manera como hablan del Ministerio Público es la que va a sostener la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pues ya sabemos que estamos en medio no de resolver el problema de Kuczynski, porque Kuczynski es lo que menos le debe importar en este momento, sino como, digo, alivianar, limpiar, allanar el camino para ellos gobernar, y gobernar, por supuesto, de la manera como todos ya sabemos y conocemos. Pero vamos a escuchar qué dice el señor Salaverry, o qué dijo el señor Salaverry el día de ayer sobre el Ministerio Público. Nos ha llegado información que se estaría pensando sembrar algunas supuestas pruebas en nuestros locales partidarios de Fuerza Popular para de esa manera justificar una eventual prisión preventiva contra nuestra lideresa. Queremos decirles que eso no lo vamos a permitir, que toda la documentación se encuentra y obra en manos del OMPE y del Ministerio Público, y que se encuentra en regla. También algunos medios de comunicación valientes han denunciado algunas actividades, algunos movimientos por parte del presidente en la sombra, el señor Fernando Zavala, el cual estaría intentando torcer la voluntad de algunos congresistas con el claro fin de evitar la vacancia.
O sea, digamos, Salaverry diciendo, escuchen usted, o sea, Salaverry lo que dice es, según fuentes o informaciones que nos han llegado, es decir, un congresista de la República, que además representa, digamos, a la nación, o sea, representa a un sector de la población, puede salir a decirnos, ha llegado información de que el Ministerio Público estaría buscando sembrar pruebas, digamos, del OMPE, dice, para comenzar hay que corregir de la OMPE, es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, bueno, en fin, pero eso ya es pedirle demasiado a los fujimoristas, en fin, pero lo que dice el señor Salaverry es, y que nos han dicho que nos van a sembrar pruebas, porque lo que quieren es pedir una medida restrictiva, preventiva para Keiko Fujimori. Bueno, traicionado por el subconsciente, lo que en realidad nos está diciendo Salaverry es lo siguiente: estamos que nos morimos de miedo porque creemos que dentro de poco este fiscal valiente, al que no hemos podido amedrentar, va a tomar alguna medida que de repente va contra Keiko Fujimori, y nos queremos adelantar para generar bulla política sobre eso y después arremeter contra el Ministerio Público. Pero miren ustedes la irresponsabilidad con la que se maneja este señor, y dice, y medios independientes y valientes han denunciado que hay movidas de que Fernando Zavala está comprando congresistas. Bueno, yo no sé si el señor de repente ayer se equivocaron y le pasaron un video del año 2000 o de los años 90, cuando Vladimiro Montesinos, por supuesto por encargo de su jefe que era Fujimori, él sí compraba congresistas, y eso no sé si el señor Salaverry, cuando estaba en el APRA, en ese momento le parecía que eso estaba mal, porque parece que ahora no le parece eso mal, y creo, especulo, le han dicho que ahora está sucediendo eso. Entonces, mire la manera, y esos son los congresistas, y este es el congresista en particular que está empujando la vacancia. Si para denunciar o decir las cosas que dicen sobre el Ministerio Público utilizan, digamos, estos condicionales, se arropan en la inmunidad parlamentaria, imagínense cuál es el soporte para vacar al presidente de la República. Imagínense ustedes. Entonces, estas personas están moralmente habilitadas para tomar una decisión de, ahí sí, contradecir el voto popular. Porque Kuczynski, le guste o no a la gente, a mí me parece, y ustedes me han escuchado aquí hablar, creo que no ha defendido como corresponde la democracia, creo que ha traicionado muchas de las cosas que han sido parte del encargo que le dieron el último proceso electoral, que se ha sometido indebidamente al vergonzosamente al fujimorismo, que no ha defendido a su propia gente, y que en esta lógica, digamos, de público-privado no sabe diferenciar cuál es el momento y qué responsabilidades se tiene cuando está uno al otro lado. Ya, eso es lo que pienso de Pedro Pablo Kuczynski, pero, digamos, lo que hay que hacer es, eso configura la causal para vacarlo, además siendo Salaverry uno de los que claramente expresa a los personajes que quieren sacarlo. ¿Ustedes creen que eso está bien? Y ayer Mavi La Huerta, y me parece muy bien, en una entrevista, le preguntó por estas cosas, le dijo, oiga señor, usted habla de compra de personas, sí, que me han dicho, hemos escuchado, y bueno, usted dice también que el Ministerio Público está sembrando, sí, es que un medio ha salido y ha dado esa información de tal cual cosa, y en ese momento Mavi La Huerta, lo revuelca, porque le dice, un ratito señor, aquí vamos a poner un tweet que acaba de mandar ese medio, diciendo que el señor Salaverry lea usted bien, porque nosotros no hemos hecho la afirmación que está haciendo, sino hemos recogido las expresiones de la señora Jenny Vilcatoma. ¿Y quién es la señora Jenny Vilcatoma? Es, digamos, la extensión del fujimorismo, es a quien han convencido de que le va a ir mejor en política haciendo el juego sucio al fujimorismo, porque ahora está en el interés de darse abajo al fiscal de la Nación, que, digamos, en estas circunstancias, creo yo, todos deberíamos defender. Entonces el señor Salaverry ha quedado, pues, digamos, totalmente destrozado después de eso, y han salido una serie de memes que son y grafican muy bien los momentos políticos, porque creo yo que son muy exactos en términos de lo que ahí se puede, por cierto, apreciar. Hay algunos que son realmente muy buenos. Por ejemplo, estaba leyendo un Twitter que escribió Eduardo, el gran caricaturista que tiene Eduardicillos en el diario El Comercio. Dice, gracias a Salaverry, ahora sabemos que Jenny Vilcatoma es un medio de comunicación.
¿no? Salaverry está a punto de solicitar la vacancia de Mávila Huertas, dice en tono de broma, por supuesto. Noa Keiko también dijo, esta noche Mávila Huertas trapeó el piso, el baño, el estudio y todo el edificio con Daniel le debo a la Suná Salaverry. Su denuncia terminó en una vergonzosa patinada. Ahí está, es decir, gracias señor Salaverry, de verdad no podría hacerlo mejor. Además, gracias por hacerlo poquito tiempo antes de que se tome la decisión en el Congreso de la República. Y yo quiero decir aquí, ¿no? O sea, a mí me parece que hay que pensar y hay que meditar eso. Y quienes tienen la llave, como se dice cuando se habla de fútbol, para resolver la situación, son los miembros del Frente Amplio. Entonces, los miembros del Frente Amplio que dirige el señor Marco Arana, ¿verdad? Una persona que yo conozco hace muchísimos años y que, al margen de las discrepancias que han sido varias que he tenido con él en distintos aspectos, pero siempre he reconocido su vocación y su voluntad por hacer de este país un país más democrático, sus peleas y su lucha para hacer, digamos, el país un país más justo, digamos, en torno a las arbitrariedades a veces que se cometen, por ejemplo, en torno de algunas industrias extractivas que someten a poblaciones a cuestiones, la verdad, lamentables. Y además tuvo, creo yo, un gesto democrático muy importante, porque siendo él el que con su partido tenía la inscripción, la sometió a la posibilidad de que varios en la interna, en el grupo de la izquierda, pues se presentaran como precandidatos a la presidencia en el proceso electoral último, y él no ganó, y ganó Verónica Mendoza, y él cedió su inscripción para que en ese momento el Frente Amplio, así se llamó el partido que lideró Verónica Mendoza, pudiera postular con, creo yo, el importante apoyo que tuvo la población, llegando a un 18% y a 20 congresistas en el Parlamento. Yo creo que Marco Arana tiene esa vocación, esa voluntad y ese espíritu democrático, pero lo que creo también, junto con eso, y por eso justamente, es que no creo que el Frente Amplio y Marco Arana terminen en este momento siendo los alcahuetes de un fujimorismo que lo que quiere es atropellar todo para hacer lo que no pueden hacer por la vía normal o en la vía de elecciones. Es decir, no creo que se conviertan en las guaripoleras del fujimorismo, como varios otros que hoy en la política todavía siguen interpretando al fujimorismo de manera entusiasta para hacernos creer que son lo que no son, y el señor Salaverry felizmente nos trae nuevamente a la realidad. No creo que el Frente Amplio decida jugar ese papel. Si bien es cierto, al comienzo, seguramente por un ímpetu a hacer justicia y de que efectivamente hay cosas que Kuczynski tiene que explicar, porque es un presidente que la verdad a veces no da, o no a veces, siempre, digamos, genera dudas y no explica las cosas bien, y puede haber cometido algunos hechos que efectivamente pueden ser pasibles de investigación y posterior sanción, pero no creo, la verdad, que el Frente Amplio baile al ritmo del fujimorismo. De ellos depende la vacancia el día de mañana, y creo por estas consideraciones que el Frente Amplio no lo va a hacer. Espero que eso suceda, porque la verdad no corresponde. Que investiguen a Kuczynski, que determinen su responsabilidad, que dejen que se defienda, y si es que ahí se identifican hechos que son incontrastables, pues se tomará la decisión que sea correspondiente, pero no de la manera como los fujimoristas y por los fines que los fujimoristas están buscando eso. Eso me parece que es un asunto que hay que tratar siempre de poner sobre la mesa y poner, digamos, en un peldaño superior, porque al margen de las discrepancias que puede haber en el índole político, económico, en fin, de lo que se trata es defender un bien superior, y el sistema democrático en este momento es un asunto que creo yo requiere ser defendido frontal y abiertamente, ¿no es cierto? Y sobre esto quiero, así como el otro día dijo Kuczynski, voy a hacer arqueología sobre mis contratos. Hoy día hay una entrevista que ha publicado el diario El Comercio al señor Gerardo Sepúlveda, donde la verdad sí pues quedan algunas dudas, o la manera tan familiar y tan natural como ellos entienden hacer negocios con privados y con el sector público, que es un hecho por supuesto cuestionable y que puede inclusive en algún contexto suponer algún conflicto de intereses, y eso está efectivamente, la ley claramente lo establece, pero hay que probarlo. Pero la vía de la vacancia, tengo la impresión, no es la que corresponde seguir para un hecho de esta naturaleza. Pero eso es una cosa que está pasando hoy. Pero hace ya unos meses, Carlitos, no me acuerdo cuándo fue, ¿tú te acuerdas cuándo hice esta última entrevista a Julio Kotler?
en enero de este año. Yo estaba este programa en otra radio, ¿no? Estábamos en otra radio y entrevisté al sociólogo, al intelectual Julio Kotler, y hablamos sobre esto. Miren, en enero de este año, hace casi un año, y hablamos sobre la posibilidad de la vacancia. Y escuchen ustedes lo que Kotler nos dice sobre la vacancia y el papel que podría cumplir Odebrecht, el caso Lavallato, en propiciar ese escenario. Vamos a escuchar enero del año 2017. Miren que estamos diciembre, se ha pasado casi un año, y anillo al dedo, tal cual. No porque el señor Kotler sea vidente o sea pitonizo, sino porque el señor Kotler, digamos, cree que el fujimorismo es predecible. Si en este país, digamos, ajeno o distante de la predictibilidad, hay algo que es predecible, es el fujimorismo en su esencia verdadera. Gracias, señor Salaverry. Señor Kotler en enero nos dijo esto, vamos a escuchar. Hasta que salga lo de Odebrecht, porque si es que lo de Odebrecht no es que salpique, sino moje al Ejecutivo, pueden cambiar totalmente de estrategia. Sería la gran oportunidad para bajarle al piso las expectativas de Kuczynski. Basta con la impresión de un titular de periódico para que la sentencia ya esté hecha. De acuerdo. Entonces, ¿cree usted que si esto salpico moja al presidente, habría un elemento ahí para que el fujimorismo reempiece la posibilidad de la vacancia? Vamos a escuchar a Mulder. ¿A Mulder? Claro, Mulder es el portavoz de la vanguardia fujimorista. El día en que escuchemos decir a Mulder que hay que pensar en la vacancia, es porque el fujimorismo se prepara para eso. Ahí está, tal cual. Mulder dijo que va a la vacancia, el fujimorismo utilizó el tema de Lavallato para tratar de golpear al presidente, Odebrecht entró a jugar a la política, y finalmente estamos a puertas ¿de qué? De la vacancia. ¿Y por qué estamos? Por culpa del presidente de la República, porque estableció una relación de sumisión con el fujimorismo, pensando que le iban a agradecer por eso, y por otro lado, por efectivamente explicaciones que no terminan siendo satisfactorias, de hechos que por supuesto deberían haberle preocupado un poco más al presidente de la República. Eso es lo que ha pasado. Son las 7:34 de la mañana. Soy Glatzer Tuesta, voy a tener el gusto de estar con ustedes, pero además, espérenme un ratito antes de que me corten. Buenos días, Emanuel Rojas, Carlito Yancul, Luis Arrece, mis colegas acá. Ustedes me escuchan a mí, pero no saben acá que ellos son los que más trabajan. O sea, yo solo vengo a hablar. Pero quiero decirles lo siguiente. Ayer, o en la madrugada, IDL Reporteros ha publicado también una bomba. Porque como no han podido cortarle la cabeza al fiscal de la Nación por la vía del Parlamento, porque se le cayeron los votos a los fujimoristas, adivinen quién ha ido al Consejo de la Magistratura. A ver, ¿qué dicen en las redes? A ver, pongan un nombre. ¿Quién creen que ha llevado el caso al Consejo Nacional de la Magistratura como, digamos, el brazo, digamos, que le hace el trabajo sucio al fujimorismo? ¿Ah? ¿Qué les parece? A ver, pongan en las redes quién creen que ustedes que ha llevado el caso al Consejo de la Magistratura, porque saben que el Consejo de la Magistratura lo van a controlar, lo tienen ya controlado. Ah, ahí están escribiendo en el WhatsApp, dicen, ahí está, Jenny Vilcatoma, efectivamente. Jenny Vilcatoma ha presentado este caso al Consejo Nacional de la Magistratura. Y hoy día, IDL Reporteros ha publicado una bomba de las cercanías del señor Héctor Becerril con el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, y digamos que han compartido un tiempo largo asesores principales, o sea, un asesor que ha sido asesor principal de los dos, y además ese asesor ha sido asesor de la señora Rosa Bartra, y el hermano de Guido Águila trabaja como asesor de otro fujimorista en el Congreso, y la esposa de Becerril trabaja en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué creen que va a pasar? Predictibilidad con el fujimorismo. Ahí está, van a buscarle cortar la cabeza al fiscal de la Nación, ahí, porque no han podido en el Congreso. Pero un ratito vamos a desarrollar esa nota que me parece es importante también y hay que tomar en cuenta. Vamos a una pausa, regresamos un instante, estamos aquí en No hay Derecho. Soy Carolina Ollague, hermana de Doro Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992.
por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Servicio a domicilio de comida gourmet, parrilladas, caja china, carnes al cilindro y postres para todo tipo de eventos, despedidas, bodas, promociones. También ofrecemos servicio delivery. Comunícate con nosotros al 278-5404 o al 997-233-244. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 7:38 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho, hacemos nuestro recorrido por las regiones, nos vamos al Cusco. Wilson Chilo está ya en comunicación con nosotros. Wilson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Glaxer, muy buenos días. Wilson Chilo de Pulso Regional desde el Cusco. Glaxer, la ciudadanía cusqueña se está organizando para salir a las calles y responder hacia la arremetida que el fujimorismo está implementando en nuestro país. Nos estamos concentrando el día de hoy a partir de las 4 de la tarde en Plaza Tupac Amaru. El Cusco está indignado por el tema de la corrupción. El día de ayer se ha sentenciado al congresista Benicio Ríos, pero también el día de ayer se ha levantado la orden de captura contra Humberto Guamán, exalcalde de Urbamba, acusado de violación. La ciudadanía cusqueña está al tanto de estos casos y nos vamos contra la corrupción en el Cusco. Gracias, Glaxer. Muy buenos días, Wilson Chilo desde el Cusco. Muchísimas gracias a Wilson por esa información desde Cusco. Vamos a Purímac. José Avilio Guillén con información. José Avilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Glaxer, muy buenos días. Frente a la crisis política que vive el país, diversas organizaciones sociales, juveniles, académicas y de derechos humanos de Abancay vienen convocando a la marcha nacional denominada Que se vayan todos los corruptos a realizarse hoy miércoles 21 de diciembre. Los voceros informaron que ya está definido el recorrido de la marcha en esta localidad, que se hará pública en las próximas horas aquí en la capital regional. Esa es la información más destacada, Glaxer, que podemos compartir con ustedes. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, José Avilio, por esa información desde la región Apurímac, específicamente desde Abancay. Son las 7:40 de la mañana. Vamos a Madre de Dios. Juan Rojas Bermúdez está ahí en comunicación con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Amigos de No Hay Derecho, buenos días. Gracias, buen día. Clima cambiante en Madre de Dios, lluvia, sol, toda esta temporada. Como el clima político, visto aquí a lo que acontece en el accionar de información desde Lima, entre comillas. No saben, no quieren opinar, que desarticule TPK el Congreso, total desconocimiento real en Puerto Maldonado. El gobernador regional de Madre de Dios, Luis Ozuka Salazar, viajó al Parque de la Ciudad del Manu a entregar a la comunidad nativa Yomibato aulas construidas casi a la fuerza contra argumentos de cuidado ambiental. A su retorno, informó a IDR Radio que en ese lejano lugar encontró a sus habitantes en extrema pobreza, originado por las prohibiciones que ejercen los guardaparques a órdenes del CERNAM, que impiden a los nativos cazar, pescar, sembrar, un tema de vulnerabilidad en pleno siglo XXI. No hay derecho. Juan Rojas Bermúdez, IDR Radio, Madre de Dios. Muchísimas gracias, Juan, por esa información desde la región Madre de Dios. Me acaba de llegar vía Twitter lo que ha puesto Pedro Cateriano a través de su cuenta. Dice el señor Almagro, es decir, está hablando del secretario general de la OEA, dice, el secretario Almagro, secretario general de la OEA, me ha informado que recibió mi pedido para que se aplique la Carta Democrática en nuestro país ante el intento inconstitucional de vacar a Pedro Pablo Kuczynski. También me dijo que vendrán al Perú 2 enviados especiales, es decir, la OEA está ya
digamos, ya conoce, se le ha hecho llegar este pedido y van a seguramente estar observando con particular atención lo que en este momento está sucediendo aquí en nuestro país. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a una pausa, Carlitos? Vamos a irnos a una pausa, vamos a conversar en un ratito con el congresista Gino Costa de Peruanos por el Cambio, que va a venir a conversar, va a hablar con nosotros esta mañana, y vamos a ver si tenemos un contacto, me dicen, con el presidente regional o el gobernador regional de Loreto, que va a hacer un anuncio también en medio de esta situación. Pero cuando lo contactemos vamos a retomar, ¿sí?, retomamos la comunicación en un ratito entonces para poder conversar con él unos minutos. Vamos a una pausa, regreso en un instante aquí en No Hay Derecho. Soy Raida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. Que la ilusión de la Navidad perdure siempre en sus corazones. Es el deseo de Luis Arrece, integrante de RDC. Feliz Navidad y un venturoso año nuevo. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Servicio a domicilio de comida gourmet, parrilladas, caja china, carnes al cilindro y postres para todo tipo de eventos, despedidas, bodas, promociones. También ofrecemos servicio delivery. Comunícate con nosotros al 278-5404 o al 997-233-244. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:45 de la mañana. Se ha anunciado, parece, un mensaje de la Nación el día de hoy por la noche. Vamos a confirmar, y ahora que conversemos con Gino Costa seguramente nos va a dar más información o más detalle de esa información. Pero mientras ya tenemos comunicación, me dicen, con el gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez, para que nos pueda hacer, ¿tenemos ya la comunicación, no? Estamos en este momento contactándonos con él porque parece que va a hacer un anuncio sobre justamente la situación que en este momento estamos viviendo aquí en nuestro país, estando a puertas de que el día de mañana el Congreso de la República decida si el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, sigue o no en el cargo, a propósito del pedido de vacancia o la moción de vacancia que ya se está discutiendo en el Congreso de la República. Está con nosotros ya Fernando Meléndez, él es gobernador regional de Loreto. Señor gobernador, gusto de saludarlo, muy buenos días. La curación de los 32 millones de peruanos, los 31 millones de peruanos podría ser... Son las 7:46. A ver, son las 7:46 de la mañana, tenemos problemas con la comunicación, a ver si la mejoramos. No sé si él está en este momento en una conferencia de prensa o está comunicado central y básicamente con nosotros. Sí, señor gobernador, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Lo que pasa es que no lo escuchábamos bien. Muy buenos días.
Muy buenos días desde la cálida ciudad de Iquitos. Muchísimas gracias por esta comunicación. Quisiera preguntarle, porque digamos hemos tenido alguna información a través de nuestros corresponsales que ha hecho o va a hacer un pronunciamiento en torno a la situación que está en este momento viviendo nuestro país a propósito del pedido de vacancia que hay del presidente de la República. Sí, mira amigo Láser, lo que nosotros miramos desde esta parte de la patria es que el comportamiento del Congreso de vacar al presidente de la República no es más que otra cosa, es un abuso y un atropello contra el orden constitucional. Y Loreto tiene peculiaridades respecto a las demás regiones del Perú. Si hay alguien que se acordó durante estos meses y estos años de su gobierno, es el presidente Kuczynski. Justo cuando Loreto es una región priorizada por un gobierno de turno, hoy se le quiere vacar sin importar y sin respetar el debido proceso que debe tener todo ciudadano. Por eso creemos nosotros, desde Loreto, que la vacancia presidencial debe ser rechazada porque es un abuso que está pretendiendo hacer el Congreso contra un gobernante que ha sido legítimamente elegido por el pueblo. Señor gobernador, digamos, al margen de, digamos, si el presidente de la República está haciendo bien o mal su trabajo y si ha priorizado o no la selva, en términos, usted dice, estrictamente de debido proceso, ¿hay o entiende usted aquí graves problemas? Si eso es así desde su punto de vista, ¿cuál sería la motivación principal para generar un ambiente de esta naturaleza? Quiero entenderte la pregunta. Sí, no sé si me escucha, aparte tenemos un problema en la comunicación. Le estaba preguntando si usted considera de que no hay elementos sustantivos para un proceso de esta naturaleza en el Congreso, ¿cuál cree usted entonces que es la verdadera motivación? Porque han llegado y mañana se va a votar. La motivación es bien simple, es una conspiración. Aquí hay una conspiración visible, porque lo único que quiere el fujimorismo es una venganza política. No hay otra explicación más, porque todo ciudadano tiene el derecho a defenderse. Y la forma como se está pretendiendo hacer esta vacancia es abusiva. A nadie se le puede tratar así. Y acá hablo como un ciudadano. Y creemos nosotros, de nuestras regiones, que lo que estamos viendo, el comportamiento del Congreso, es reprochable, porque pretenden vacar a un presidente sin siquiera darle la oportunidad de defenderse. Ahora, señor gobernador, una pregunta. ¿Usted ha conversado con alguno de sus pares de otras regiones y tienen, digamos, una sensación, no sé si parecida, pero por lo menos están en la voluntad y el interés de hacer algún pronunciamiento en algún sentido frente a lo que está pasando? ¿Han tenido algún nivel de conversación o es esto estrictamente personal? Claro que sí. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha sacado un pronunciamiento donde exhortamos al Congreso a que respete el debido proceso y sobre todo la figura presidencial, porque creemos nosotros que se está vulnerando algunos derechos elementales. Mira, Gláser, una sociedad que sustenta en principios, en valores democráticos, como la libertad, pero también la libertad es de los ciudadanos a defenderse. Y acá lo que el Congreso es al caballazo, quiere vacar a un presidente aprovechando una coyuntura política de excesiva mayoría, sin importarle lo que hoy los peruanos queremos. Porque acá los peruanos, desde esta parte del Perú, que es Loreto, necesitamos leyes que beneficien a la Amazonía. Necesitamos leyes que salgan en beneficio de los pueblos de la frontera. Y esto no es prioridad del Congreso. Lo único que quiere el Congreso es venganza política. Lo único que quiere el Congreso es tumbar un gobierno, crear el caos, y al final quienes pierden son los peruanos. El Congreso no es el Perú. El Congreso son los pueblos olvidados de las comunidades indígenas. Eso es el Perú profundo, ¿no? En los Andes, en los pueblos más apartados de nuestra costa peruana.
Muy bien. Señor gobernador, muchísimas gracias. Ha quedado claro entonces el punto de vista. Vamos a esperar seguramente el pronunciamiento de otros presidentes regionales sobre este tema y le agradecemos mucho por haber compartido con nosotros este punto de vista. Ha sido entonces el Fernando Meléndez, gobernador regional de Loreto, que ha conversado con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. El presidente regional de Loreto entonces se ha pronunciado ya, y si bien es cierto, efectivamente, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha hecho un llamado general de respecto al debido proceso. Este creo que es el primer pronunciamiento individual como parlamentario, como gobernador de algunos otros que seguramente van a desarrollarse. Me dicen que Arequipa también la gobernadora se ha pronunciado, ¿no? Vamos a seguir insistiendo también con los gobernadores para que puedan dar opinión en esta situación. Por cierto, que lo que no busca es defender a Pedro Pablo Kuczynski, que yo creo que tiene que ser investigado. Hay que buscar la vía adecuada y hay que, digamos, sancionar debidamente si es que se configura hechos que pueden estar por fuera de la ley, cosa que yo en lo personal creo. Pero, digamos, no se puede hacer como lo quiere hacer el fujimorismo, porque eso sería simplemente hacerles el juego. Estamos, son las 7:54 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho, y el día de ayer estuvo aquí con nosotros Pedro Cateriano, y dijo varias cosas con la claridad que lo caracteriza, y eso tuvo mucho impacto en otros medios de comunicación. La verdad es que, por el punto de vista de él, por supuesto, esto fue recogido por muchos medios, y hoy día nos acabamos de enterar, hace un ratito nomás, por lo menos a través del Twitter, que él ha puesto lo siguiente: el señor Almagro, secretario general de la OEA, me ha informado que recibió mi pedido para que se aplique la Carta Democrática en nuestro país ante el intento inconstitucional de vacar a Pedro Pablo Kuczynski. También me dijo que vendrán al Perú 2 enviados especiales. Bueno, la OEA entonces ya está tomando medidas en torno a este tema, pero mejor que nos lo cuente el doctor Pedro Cateriano, que está en el teléfono. Doctor Cateriano, es un gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, Glatzer. Muy amable. Cuéntenos, por favor, ¿cómo así? Usted hizo el pedido, fue por invocación ayer, por lo que dijo en los medios, lo hizo formalmente, y por favor, si nos puede contar cuál es la vía, un poco cómo le ha contestado, a través del mismo medio o de una naturaleza distinta. El día de ayer por la tarde envié un escrito al secretario general de la OEA. ¿De acuerdo? Como un ciudadano preocupado por la grave situación que está afectando el orden constitucional en nuestro país. En ese escrito yo le pedí la aplicación de la Carta Democrática de la OEA y expongo de manera detallada la manera en que se ha tramitado el pedido de vacancia del presidente Kuczynski, la acusación constitucional contra los 4 magistrados del Tribunal Constitucional, la amenaza contra el fiscal de la Nación, la amenaza contra algunos medios de comunicación y la forma en que se ha comportado el fujimorismo con el apoyo del APRA desde que se instaló en el poder el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, razón por la cual el secretario general Almagro me respondió por escrito de manera escueta diciéndome que había acusado recibo de mi solicitud y también me informó de la llegada de 2 enviados especiales. Ese es el término de la comunicación que me mandó ayer el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Sí, doctor Pedro Cateriano, usted que, digamos, conoce el derecho constitucional y el derecho internacional también, cuando, digamos, el secretario general manda una comunicación de esa naturaleza y que además anuncia que vienen 2 enviados especiales, digamos, ¿qué significa concretamente en el marco de los procedimientos y del interés que tienen por un caso concreto? Ya esta es una interpretación personal, sin naturalmente. Duda. Claro. Lo que refleja es la preocupación personal del secretario general de la OEA, pienso yo, de lo que viene aconteciendo en el país. Por eso me anuncia la llegada de 2 enviados especiales de la OEA, que seguro van a constatar los hechos que vienen ocurriendo en el país y que, según mi modo de pensar, constituye un golpe de Estado en marcha que pretende ejecutar
el fujimorismo con el apoyo del APRA y un sector del Frente Amplio. De acuerdo. Es lo que conversamos ayer. Son los argumentos que de manera más amplia he sustentado yo en este escrito que he presentado a la Organización de Estados Americanos. De acuerdo. Sí, que ayer, digamos, en alguna medida desarrollamos acá y de pronto, si más adelante podemos tener acceso al documento que usted presentó, sería ideal para recoger con mayor precisión algunos de los puntos que ahí expresa. Solamente un asunto que ya no tiene que ver con esto que claramente nos ha explicado, sino con otro incidente que se ha producido el día de ayer y que viene el fujimorismo también, que ha protagonizado el señor Salaverry, y digamos, no por la importancia del Salaverry, sino porque creo que representa al fujimorismo clara y lo condensa bastante bien. Ayer él ha acusado al Ministerio Público de estar, dice, parecería que quieren, dice, sembrar pruebas para después pedir una prisión preventiva para Keiko Fujimori, y ha acusado al ex premier Fernando Zavala de estar comprando congresistas, para decirlo en términos más coloquiales. ¿Qué piensa de eso? Es una imputación sumamente grave que están lanzando contra el ex premier Fernando Zavala, que yo estoy seguro que él aclarará, pero prueba una vez más la manera en que actúan los fujimoristas, ¿no? Y refleja de otro lado el estado de nervios en los que se encuentran, como consecuencia precisamente de las investigaciones a Keiko Fujimori y a Joaquín Ramírez, ¿no? ¿Usted cree que esa es la fuente principal del malestar y la molestia que ha llevado al fujimorismo a actuar de esta manera? Desde que la Fiscalía pidió el allanamiento a sus locales con aprobación del Poder Judicial, hemos visto la manera destemplada y al margen de la Constitución y la ley con la que actúan los parlamentarios de Fuerza Popular, ¿no? Entonces, esta es una raya más al tigre. Lo que es curioso es que acusen sin pruebas de estar supuestamente sobornando a congresistas, como fue la práctica común de la dictadura de Fujimori y Montesinos, ¿no? En la década del 90, partir de la década del 90, ¿no? Sí. Muy bien, doctor Pedro Cateriano, muchísimas gracias por habernos respondido a esta consulta breve. Vamos a estar atentos a ver qué pasa. Parece que hay mensaje de la Nación hoy día en la noche y mañana es el día, digamos, donde se va a resolver este tema. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, muy buenos días. Que le vaya muy bien. Ha sido Pedro Cateriano entonces, que ha conversado con nosotros brevemente esta mañana, solamente para detallarnos esto que estaba circulando a través de sus redes sociales, de que efectivamente ya hay una preocupación de la Secretaría General de la OEA frente a lo que está pasando, y están mandando a 2 enviados especiales. Eso ya es más que tomar nota, eso es decir, a ver, y si comprueban, yo creo que esto dentro de poco puede discutirse en la OEA desde una perspectiva distinta. Gracias a quienes, a los fujimoristas, que la verdad mañana, pasado y los días siguientes seguirán con ese estribillo de ¿qué se creen estas entidades internacionales que se meten en el Perú, que la soberanía, que acá nosotros tenemos que decir nuestro propio destino? Ya, todo eso es, acuérdense ustedes, 1999, cuando el presidente Alberto Fujimori quiso sacarnos de la competencia contenciosa de la Corte porque tenía miedo. ¿Y de qué tenía miedo? De los casos que la Corte ya estaba viendo, Cantuta y Barrios Altos. ¿Qué cosa es lo que pasó en esos casos después? Fue el condenado a 25 años. Hoy día el fujimorismo actúa y tiene ese discurso contra los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros nos alejemos de ese sistema para que ellos sigan avanzando en la impunidad de Keiko Fujimori. Pero no vaya a ser que las cosas avancen en la dirección contraria a la que quiere el fujimorismo y que Keiko termine en una situación peor de todos aquellos enemigos que ella y su bancada aplaudían cuando les pasaba la desgracia que les ha pasado. Por ejemplo, algunos de ellos están en la cárcel. Así que vamos a una pausa. ¿Sí, Carlitos? Una pausa, regresamos en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció
por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. Las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. Soy Glatzer Tuesta y espero que la ilusión de la Navidad perdure siempre en sus corazones. Es el sincero deseo del programa No hay Derecho de IDR Radio, que se transmite de 7 a 9 de la mañana todos los días aquí en RBC Radio. Siente y disfruta el sabor del cascajal, el divino placer de comer. El Cascajal Restaurant Show. Ubícanos en Avenida Francisco Lazo, 2495 Lince. Reservas al 222-2251. El Cascajal, comida peruana para todo el mundo. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:03 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Está con nosotros aquí en nuestros estudios el doctor Diego García Sayán. Él, como ustedes saben, ha sido ministro de Justicia, ha sido canciller, ha sido también presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conoce mucho el ámbito internacional en materia de derechos humanos, es actualmente relator de Naciones Unidas para todos los temas vinculados a la independencia de los sistemas de justicia, y ha tenido la gentileza, digamos, y por su trabajo viaja por todo el mundo, y por lo tanto la mirada que él tiene no es solo de cómo miramos las cosas nosotros acá en el ámbito nacional, sino en comparación también de lo que está pasando en otros países, y en algunos de ellos con situaciones igual de graves como la que estamos viviendo en este momento. Doctor Diego García Sayán, es un gusto saludarlo, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias estar aquí. por haber venido esta mañana a conversar con nosotros, pero quisiera comenzar apelando a su conocimiento de derecho internacional. Acabo de conversar, no sé si ha tenido la posibilidad de escuchar, con Pedro Cateriano, sí, que nos acaba de comunicar que él hizo un pedido como ciudadano ante el secretario general de la OEA, el señor Almagro, y le dijo: en el Perú están pasando varias cosas, van a bajar al presidente, están contra el Tribunal Constitucional, quieren sacar al fiscal de la Nación, están atacando medios de comunicación, y él ha pedido que se aplique la Carta Democrática, ¿no es cierto? Y el secretario de la OEA le ha dicho: a ver, tomo nota, nos preocupa, y estoy mandando a 2 personas. 2 preguntas. Una primera: cuando la OEA toma ya una medida de eso, toma nota y manda enviados especiales, ¿es por qué? ¿Porque ha iniciado un proceso, se ha preocupado? ¿Qué es? ¿Ya la OEA está al tanto? ¿Cómo se debe entender eso? Mira, probablemente es la búsqueda de información, porque el secretario general per se no puede resolver la aplicación de la Carta Democrática, eso lo tienen que decir los países miembros. Y naturalmente, si el Estado plantea esto como una iniciativa, que lo puede tener, sí, tendrá que hacerlo en base a una información sustentada y desarrollada. Entonces, yo creo que el tema nos permite hacer algo que es muy importante, que le hemos perdido de vista un poco por la intensidad de las discusiones de los últimos días, que es ver el árbol, ver el bosque y no solo el árbol, eso. Porque ¿cuál es el árbol? El árbol evidentemente es enorme y importantísimo, que es la vacancia express que se quiere hacer el día de mañana. Pero ¿cuál es el escenario más amplio que está sufriendo el Perú desde hace algunas semanas? Es una ofensiva de demolición institucional para acabar con la independencia del Tribunal Constitucional a través de un cese de la mayoría de sus miembros, que viola
el derecho internacional, que establece que solamente puede cesar un juez por una grave falta. Y lo que dice la jurisprudencia es en la medida en que solo haya una falta disciplinaria muy grave, y un voto con el cual yo no estoy de acuerdo no es en ningún lugar del mundo una falta disciplinaria grave. Además, los jueces fiscales en cualquier, digamos, estamento están protegidos constitucional y convencionalmente porque, digamos, sus votos son de acuerdo a su saber y entender, y tú no puedes, digamos, sacarlo porque no te gusta en qué dirección se pronunció. Entonces aquí hay un y eso es lo que está pasando. Grosero proceso de búsqueda de cese de una mayoría de miembros del más alto tribunal del país, porque en realidad es el que puede decir si una ley es inconstitucional o no, es el Tribunal Constitucional, sin que se hayan cumplido las condiciones básicas que da el derecho internacional. Lo mismo está ocurriendo con el fiscal de la Nación, y a ello se suma el proceso de vacancia expresa al presidente Kuczynski, que puede haber cometido todos los errores del mundo, pero para eso tiene que seguirse también un proceso adecuado, porque los temas no se pueden resolver en una semana, en donde el país se tiene que enterar de pronto el viernes o el sábado que el presidente ha sido vacado, ¿no? De acuerdo. Ahora, en este esquema que nos ha planteado doctor Diego Arcea Sayán, inicialmente, de no solo ver el árbol, sino ver el bosque. Entonces, cuando llegamos a la vacancia, que le voy a pedir más adelante desarrollemos un poquito más ese tema, la vacancia se produce en el marco de un escenario donde hay un claro atropello a otras instituciones, por lo tanto no se puede ver y no se solamente puede la decisión política de vista eso, es decir, bueno, si el presidente mintió o no mintió, que es un tema que por supuesto hay que seguir trabajando, y la Fiscalía está haciendo indagaciones sobre sospechas, acusaciones de que pudiera haber en ese terreno, y correcto, y debe de proseguir ese proceso de indagaciones y eventualmente de investigaciones, pero en una semana, si es que la propia Keiko Fujimori ha pedido la postergación de una cita para la Fiscalía, que era algo previsto y previsible desde hace tiempo, con todo derecho lo ha hecho por lo demás. Porque es parte del debido proceso. Es parte del debido proceso. Ahora que se diga que en un proceso de vacancia, eso es otra aberración de destrucción de los conceptos más elementales de una democracia. Y el debido proceso, Latzer, no es que al presidente Kuczynski le den mañana más tiempo para que hable. Claro, porque han dicho no, el reglamento dice 1 hora, pero le podemos dar 3, 4, 5. Eso no es debido proceso. El debido proceso es que todos los elementos de lo que pueda ser considerado una acusación estén claramente comunicados y establecidos, y que solamente se pueda resolver sobre esos elementos de acusación y no cualquier otra cosa que salga de la manga en el debate de mañana o de pasado mañana. Y en segundo lugar, algo que me sorprende, que algunos colegas abogados creo que están un poco confundidos con el derecho que tiene cualquier persona ante un proceso político. En los juicios políticos hay debido proceso, y el debido proceso incluye la posibilidad de interponer recursos judiciales, y eso está establecido en la jurisprudencia sostenida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de hace 20 años. O sea, digamos, esta afirmación que los políticos hacen, porque cuando se le dice, a ver, démosle sentido o llenemos el debido proceso, ¿qué significa? Ellos dicen, pero ¿cuál? Si esto es político, es decir, si a los políticos se les ocurre votarlo, tiene que votarlo. Entonces, y esto no es así, entonces. Eso es una barbaridad, y es algo que simplemente hay que retrotraerse a la jurisprudencia que hay en el caso del Tribunal Constitucional del año 99, el caso Camba del Ecuador, caso López Lone de Honduras, muchos casos del Tribunal Europeo, en donde cuando hay un juicio político, las normas del debido proceso y de las garantías judiciales, aunque no se trate de un proceso judicial, pero sí el derecho a poder interponer un recurso, de manera que es perfectamente válido. Yo no estoy aquí defendiendo que el presidente Kuczynski no tenga alguna responsabilidad, por supuesto que pueda tenerla, pero el hecho de que en función de una vacancia express se diga que alguien que está siendo sometido a un juicio político no tiene derecho a un recurso y a una garantía es gravísimo como principio, y eso es inaceptable en un proceso democrático. Entonces, ese, Latzer, es el escenario en el que estamos viendo esto. Entonces,
que Cateriano haya dicho lo que ha dicho ayer, ¿no? De que podría ser aplicable la Carta Democrática Interamericana. ¿No? Desde la experiencia que yo tiene francamente, yo he sido el promotor de la Carta Democrática Interamericana que se firmó aquí en el Perú, presidí la Asamblea General de la OEA, que aprobó la Carta aquí el 11 de septiembre del año 2001. Y el artículo 17 de la Carta dice que puede actuar la OEA cuando esté en riesgo el proceso institucional democrático. No tiene que haber habido un golpe de Estado, porque la Carta Democrática se diseñó justamente para las erosiones al sistema democrático que podían venir desde dentro del propio sistema democrático, o sea, un riesgo inminente y no ya los golpes de Estado que estaban resueltos en un instrumento anterior del sistema interamericano. Entonces, ¿considera usted que, digamos, si es atendible y que si es posible que sea? Claro, pero el procedimiento formal es que el Estado peruano tiene que hacerlo el Estado a través del gobierno. Y naturalmente eso nos remite a los otros temas que son la propia debilidad política del gobierno para asumir plenamente su papel como conductor y líder de la democracia, cuando ha dejado pasar sin comentario alguno el proceso contra el Tribunal Constitucional y contra el Fiscal de la Nación, sobre el cual el presidente recién hizo una referencia en la entrevista del día domingo, cuando tiene la soga al cuello. Evidentemente ahora más vale tarde que nunca, pero ese escenario es el que tiene que tomarse en cuenta para que decir, bueno, estoy en contra de la vacancia express, no quiere decir que estoy en contra de que se investigue las posibles contradicciones, de que se indague si puede haber habido en concreto conflictos de interés, pero siguiendo todas las normas del debido proceso y con todas las garantías para recoger toda la información e indagar efectivamente cada uno de los pagos que se hizo, por qué concepto fue, cuál es la relación First Capital y otros, e ir mucho más allá probablemente de lo que superficialmente se está haciendo ahora, ¿no? No, sin duda, y esto es una anotación que es muy relevante, y yo lo he dicho también durante estos días. Esto no significa que estemos a favor y defendiendo al presidente, pero lo que tenemos que hacer es, como cuando defendemos al propio sistema democrático, tiene que haber una vía y un escenario adecuado para que se investigue y se tiene que realizar el debido proceso. Y si ahí se determina que hay responsabilidades o vínculos, se tendrá que tomar la decisión que corresponda. Pero no se puede saltar justamente el debido proceso. Ahora, usted decía que de cara al ámbito internacional y del propio Tribunal Constitucional, en el marco de la jurisprudencia que ha desarrollado sobre el tema del debido proceso, podría, digamos, un amparo parar, digamos, una vacancia, y si lo vacan al presidente, por ejemplo, el sistema interamericano podría pedir que lo reponga. Mira, yo creo que en el escenario de las opciones procesales todo es factible, y los amparos, yo no conozco el texto de las acciones de amparo que han sido presentadas el día de ayer, pero técnicamente es correcto, no porque ser presidente sea un derecho humano, sino porque las garantías y el debido proceso es un derecho que tienen todas las personas, presidentes, ciudadanos, ministros y congresistas, y si se considera que se está yendo a un proceso de vacancia sin toda la información, sin todos los elementos sustentatorios conocidos por la persona que tiene que comparecer, hay una violación del debido proceso y hay el derecho de interponer acciones judiciales. Eso está establecido no en una sentencia, sino en decenas de sentencias, de manera que no se está inventando la pólvora. Eso podría eventualmente parar el proceso de vacancia, suspenderlo, postergarlo. Técnicamente podría ocurrir, como naturalmente ya con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del día domingo sobre el Tribunal Constitucional, ordenándole al Congreso que suspenda ese proceso hasta que se realice una audiencia pública que va a llevarse a cabo, que estaba citada con anticipación en enero en la Corte Interamericana. Pero curiosamente esta mayoría en el Congreso, que dice estar preocupada por la ley y la Constitución, no ha respondido, y lo único comentario que ha hecho ahí el inefable congresista Becerril ha sido que esta es una injerencia, cuando es algo que es parte del derecho peruano, es que los espacios, cuando se agota el procedimiento interno, se pueda recurrir a una instancia internacional, y en este caso evidentemente hay un tribunal que está a punto de ser cesado, que es un tema que está bajo conocimiento de la Corte, donde está dispuesto que ese proceso se suspenda, y este Congreso, que dice estar preocupado por la legalidad, tendría que haber dicho, bueno, se suspende este proceso para que se guíe de acuerdo al Estado de Derecho, y ya se verá después si hay una grave incompetencia
que no es el caso de que yo no estoy de acuerdo con un voto, eso es inaceptable, ¿no? Ajá. Y efectivamente, y sobre esto también, bueno, ha habido otros pronunciamientos también de los fujimoristas de antaño que han encontrado espacio en un escenario de eso, haciéndonos recordar su discurso del 99, cuando quisieron sacarnos de la competencia contenciosa de la Corte. Marta Chávez ha dicho que el Estado peruano no debería hacer caso y mandar a freír ajos a la Corte Interamericana, que no se mete en asuntos internos, ¿no? Bueno, esa es la posición típica que tienen todos los regímenes autoritarios, y es un patrón que se ha dado en América Latina en los últimos 20 años, cuando el fujimorismo quería controlar totalmente el poder, o Chávez y Maduro querían hacer lo propio en Venezuela. Pero los regímenes democráticos, que son felizmente la mayoría, pueden discrepar. Pueden decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero no pueden decir esto es una injerencia, porque estos mecanismos han sido creados por decisiones soberanas de los estados, y no para ingerirse, sino para fortalecer las capacidades institucionales, como en este caso. Ajá. ¿Qué injerencia hay de decirle, oiga, ustedes no pueden destruir su tribunal constitucional? Ese es un derecho que tienen los peruanos. Así es, o sea, digamos, no es que los políticos están o tienen, digamos, el cheque en blanco para destrozar las instituciones como quiera. Hay entes internacionales que protegen esa institucionalidad justamente para beneficio de los ciudadanos. Y eso además no es una cosa latinoamericana, es global. En este momento hay una discusión muy parecida a la que se da en el Perú a propósito del Tribunal Constitucional en Polonia, a través del cual, justamente con una lógica muy parecida, en función de tener un control político total del Estado y poder legislar cualquier cosa para que el Tribunal Constitucional no se haga de la vista gorda para una ley que se está preparando para poder cambiar a la Corte Suprema de manera total, es una preocupación que hoy día está generando repetidas decisiones de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo diciéndole a Polonia, señores, usted no puede hacer eso. Y a Polonia, que es un gobierno muy duro, muy de derecha, muy conservador, no se les ha ocurrido decir, no, me voy a salir de la Unión Europea, esto no se metan en mi país porque ustedes no tienen nada que hacer. Es algo que son reglas que todo el mundo sabe que tienen que respetar. Bueno, los que sí tuvieron esa actitud que tiene ahora el fujimorismo de ir en contra del sistema interamericano son Maduro, por ejemplo. ¿No es cierto? Para poner un ejemplo de algo con lo que dicen que ellos luchar, para que vean la incoherencia en torno. La criatura que ha sostenido ese tipo de lógicas en la década del 90, es lógico que ahora mantenga la misma actitud, pero lo que sería muy deseable es que frente a esta decisión de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana, diciéndole al Congreso, pare este proceso que es arbitrario, que el gobierno del Perú, que el gobierno le diga a la Corte, correcto lo que usted está diciendo, pero no es mi responsabilidad, es del Congreso. Sí, de acuerdo. Y eso no se ha dicho. No, pues tiene que hacerlo. O sea, digamos, para que vean ustedes, y eso me están escribiendo muchas personas aquí a través de las redes, que la verdad son bastantes personas que escriben, dice que, claro, miren ustedes, para que vean la debilidad y la poca capacidad o interés que tiene el gobierno de buscar otras vías para salir de esta crisis, que Cateriano es el que habla de presentar ante la OEA y no el canciller, que debería ser el que está tramitando. Y ahora, digamos, responder a la Corte de la manera como corresponde en todo el Tribunal Constitucional tampoco se hace. Y el hecho gravísimo, yo lo he escrito y en varios artículos, que el gobierno democrático, frente a esta ofensiva institucional para afectar al Tribunal Constitucional y al fiscal de la Nación, se haya puesto de perfil y que haya guardado silencio el presidente y la presidenta del Consejo de Ministros durante todo este tiempo, y recién el tema haya sido mencionado el día domingo en la entrevista con los periodistas, como si el asunto no tuviera nada que ver con el propósito de la vacancia presidencial. Justamente, si uno conoce al actor, es decir, conoce a los fujimoristas, sabe, recordando los 90, que es el avasallamiento institucional, y en base a la toma de todos los poderes es que, digamos, afirman su autoritarismo. Pero quería preguntarle en particular, doctor Diego García Sayán, sobre dos otros actores que son importantes, y aquí me piden que podamos desarrollar un poquito más. Uno, el fiscal de la Nación, es decir, estamos en el marco de una serie de graves hechos vinculados a corrupción, el caso Lavallato. Por lo tanto, como ha dicho el fiscal de la Nación, y se han expresado varios fiscales de la Nación de distintos países que han respaldado a Pablo Sánchez, han dicho esa reacción que está habiendo contra Pablo Sánchez es la misma que ha habido en otros países contra nosotros también por investigar. La pregunta es, usted que además es relator en temas de independencia judicial, en estos temas donde el sistema de justicia es el que va a determinar quiénes son los responsables de los actos y va a tener que llegar inclusive a los máximos representantes de la política, ¿qué habría que decir de lo que está pasando en términos de respuestas de la política? Mire, este asunto, para bien o para mal, se ha convertido en un asunto vital, y digo para bien
porque quiere decir que ya estamos en un sistema democrático en el que lo que haga o no haga el fiscal y el Ministerio Público es de gran relevancia, y no solamente son asuntos de hecho que se deciden a través de un golpe de Estado, de la arbitrariedad. Es decir, a través del campo del derecho se está investigando en mayor o menor medida la corrupción en América Latina, con consecuencias tremendas sobre grandes empresas o grandes empresarios y sobre altos responsables en el plano político. Y yo creo que en el Perú, si bien siempre se pudiera haber esperado y deseado un ritmo más intenso y acelerado, se han dado pasos realmente muy importantes. Y el hecho de que haya tanto protagonismo en el debate político sobre la Fiscalía es una señal, una señal de eso, una señal buena, de avance, sí. Y que en este momento no haya alguien que pueda decir, bueno, la Fiscalía está orientada para perseguir a determinada corriente ideológico-política. No es así. O favorecer a otra. Porque evidentemente hay gente de distintos sectores que ha ocupado posiciones de poder que está siendo indagada o investigada por la Fiscalía. El día de hoy estaba citada Keiko Fujimori, el presidente Kuczynski está citado por la Fiscalía para el día 28. Hace algunas semanas fue Susana Villarán. De Lima, efectivamente. No tiene ideología, o sea, hoy es lo que menos le importó. Decir, bueno, esto es una persecución política porque están investigando a mis amigos, ¿no? Eso es una cosa absolutamente inaceptable y arbitraria. Y el Ministerio Público, naturalmente, lo que tiene es que seguir un proceso y hacer una indagación y una investigación al ritmo que, naturalmente, la ciudadanía y la sociedad en general esperaría que sea más acelerado. Es algo que ocurre así en distintos lugares del mundo. Y, naturalmente, pueden en ese ámbito cometerse excesos. Yo he sido convencido, y lo he dicho varias veces, que la detención preventiva tiene que utilizarse de manera excepcional, muy selectiva y excepcional, sí, y no de manera masiva, porque eso no es hacer justicia, eso es ejercer arbitrariamente el poder. No, sin duda. Y la gente, claro, aplaude porque empiezan a meter a todos a la cárcel, pero resulta que los políticos que aplauden, cuando les empieza a tocar o a pisar los talones un poco la justicia, empiezan a decir que eso no es viable. Pero quería preguntarle yo si, por ejemplo, digamos, está claro la arremetida contra el fiscal de la Nación, que ahora no solo es en el Congreso, donde parecería no han reunido los votos, pero ahora está yendo, y le pregunto por otro actor, el Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy día IDL Reporteros publica, por ejemplo, las cercanías del señor Becerril con Guido Águila, que se han reunido, inclusive cuando le eligieron a él como presidente, pero además la esposa trabaja en el Consejo de la Magistratura, el asesor que era Guido Águila es asesor de la señora Rosa Bartra. Es decir, hay ahí también un interés por copar el Consejo de la Magistratura, porque hay un pedido de destitución ya del fiscal de la Nación. Y eso nos remite, Glácer, a un tema que está pendiente. Ajá. Es decir, este Consejo Nacional de la Magistratura, muy cuestionado por la forma en la que ha venido funcionando, no en estas últimas semanas, sino en los últimos años, con una serie de enredos muy locales, de clientelismo y en algunos casos de corrupción para la designación, nos abre el gran reto democrático de tener un proceso de selección de magistrados transparente, en donde sea público el conocimiento de quiénes son los candidatos o candidatas, con las hojas de vida, los currículums, participación de la ciudadanía para poder emitir sus opiniones, entrevistas públicas que la gente pueda conocer, y un proceso de designación transparente que en el Perú no existe. Entonces, todos estos elementos que hay ahora son indudablemente parte de este juego, en donde uno se da cuenta de la parte de esta ofensiva política que hay, viene de personas que para los cuales hacer todo esto aparentemente es normal. Por eso estas acusaciones sin fundamento que hizo el congresista Salaverry el día de ayer, que la Fiscalía está sembrando pruebas. ¿Cómo una autoridad del Estado puede acusar a una entidad del Estado? Está sembrando pruebas sin una prueba. Ahí hay una responsabilidad penal por parte al hacer una acusación de esa magnitud, o también al señalar ¿qué podría significar, digamos, que el señor Zavala está comprando votos. Son asuntos que ponen, primero, que rebajan hasta el charco de un basural el debate político, sino que dan cuenta de una lógica en la cual eso parecería ser parte del juego democrático. Sí, pues. Comprar votos, sembrar pruebas y eventualmente tolerar o impulsar ciertos mecanismos de designación con injerencia política en el Consejo Nacional de la Magistratura, que si lo hubiera y se comprueba esta
esta participación de personas vinculadas a altos dirigentes del partido mayoritario en el Congreso sería algo sumamente grave, ¿no? Ahora, eso que ha dicho Salaverry ayer, más la acusación contra Pablo Sánchez, más la investigación que le está haciendo el Consejo de la Magistratura, y le agrego un elemento. El otro día, cuando el fiscal José Domingo Pérez fue a hacer un allanamiento que estuvo autorizado por un juez además que todos saludaron y pusieron en la condición casi de héroe al señor Richard Concepción Carhuancho por las cosas que ha hecho en este caso, fueron congresistas, 8 congresistas, a tratar de intimidarlo y evitar que pudiera desarrollar su trabajo. Desde su punto de vista, eso sí configura un hecho de obstaculización y amedrentamiento. Un hecho clarísimo de obstaculización, injerencia en procesos judiciales que está condenado por la ley y por el Código Penal. Entonces, todos esos temas se oscurecen y se ponen tras una nube por este tema de la vacancia presidencial, que insisto, no es que el presidente Kuczynski no tenga asuntos sobre los cuales tiene que responder ante la sociedad de manera mucho más clara, precisa de lo que ha hecho hasta el momento, sino que aquí hay un proceso de enturbamiento del proceso institucional sumamente peligroso. Es decir, hay un allanamiento en un local hecho en base a una decisión del Ministerio Público y de la Justicia, y de inmediato se dice que el gobierno está metido. Sí. Eso no se hace en el Perú. Ahora, lo que viene siendo contradictorio, porque por un lado acusan de una debilidad insuperable, una debilidad incontrastable al gobierno, y después lo acusan de manejar el sistema de justicia. Digamos, PPK apenas, no creo que ni su bancada, ¿no es cierto? Tiene serios problemas de manejo en este momento está tratando de conseguir exactamente de qué se le acusa, ¿no? Sí. Para poder defenderse el día de mañana, que es un pedido absolutamente correcto, porque evidentemente puede salir el argumento que hay debido proceso porque va a hablar más, pero mañana pueden salir 20 elementos acusatorios adicionales y se pretenderá que con eso pueda ser vacado lo que es absolutamente inaceptable. Entonces ahí habría responsabilidad internacional del Estado peruano a través de esta irresponsabilidad de unos congresistas mayoritarios, si es que se adopta una decisión siguiendo ese proceder, ¿no? Y digamos, ¿y cómo eso internacionalmente, al margen de llamar la atención al Estado, el sistema interamericano, por lo menos, o el sistema internacional de derechos humanos buscaría revertir? Que como hay distintos espacios. Uno es el de la Carta Democrática, en donde es realmente lamentable que esto tenga que un atropello de esta naturaleza tenga que poner al Perú en el banquillo como si hubiera sido el Fujimorato o Chávez o Maduro, pero no porque sea una persecución contra el Perú, sino que son condiciones que se están produciendo para llevar al Perú a que sea un país sospechoso de estar afectando la institucionalidad democrática, y eso es un tema que desde hace ya décadas. Ajá. No es un asunto que le concierne internamente solo a los habitantes de ese país, sino de interés internacional, como ha sido la política exterior democrática de todos los gobiernos de la región en los últimos años, para condenar y criticar los excesos del gobierno de Maduro o del gobierno de Chávez. No, y antes, digamos, con la Carta Democrática del 2001, a propósito de lo que pasó en el Perú, que digamos fue inspiración para otros gobiernos autoritarios, con esto que querían darle formas democráticas, ¿no? Por eso es muy importante lo que decía al principio, no perder de vista el bosque, porque aquí yo en las últimas discusiones en las que he escuchado, el día de ayer, mucha gente está diciendo, bueno, Kuczynski hizo tal cosa, que tal contrato, que tal detalle. Sí, todos esos son temas relevantes que deben de ser debidamente indagados por la comisión que está viendo este asunto en el Congreso, por la Fiscalía, pero que no me vengan que en un proceso exprés de 4 o 5 días hay elementos suficientes para poder decidir algo tan importante como la decisión que tomaron 8,5 millones de personas, dejarla sin efecto para que lo sustituya otra persona. Sí, pues no, eso es gravísimo. Por eso la discusión sobre qué es el debido proceso es la que se tiene que zanjar primero, porque la mayoría está apuntando a justamente, demos 2 horitas o 3 o 5 horas más y después igual le cortamos la cabeza. Por favor, a mis colegas abogados que vean que las garantías el debido proceso están sustentadas en el derecho internacional y en sentencias de tribunales de distintas partes de regiones y facultan al que está sometido a un juicio político a hacer uso de todas las herramientas de garantía, y eso es correcto, no es ninguna herejía, es lo que es su derecho y es obligación del Estado hacerla respetar. Una última preguntita, doctor Diego García Sayán, a propósito de lo que nos preguntan en las redes y que tiene que ver
hacen todo un alegato en torno al papel del Ministerio Público y hablan de los fiscales que están directamente vinculados a las investigaciones, sobre todo en los casos más complejos, ¿no?, de corrupción. Y dice, sí, a propósito del ejemplo del fiscal José Domingo Pérez, podría haber algún nivel de protección especial o de cautelar para evitar justamente que estas arremetidas vayan contra ellos, también impidan que desarrollen su trabajo. Claro, ellos están en su derecho de presentar sus propios recursos de protección dentro del Perú, y si esos recursos no fueran efectivos, ¿no?, presentar medidas de protección internacional, las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana que surten un efecto de recomendación, y las medidas provisionales ante la Corte, que suenan parecido, pero que surten un efecto que es vinculante, que es mandatorio, que es obligatorio, de manera que la decisión que adoptó la Corte Interamericana y comunicó el día domingo de suspender el proceso de demolición del Tribunal Constitucional no es una recomendación, no es una sugerencia, no es una propuesta, sino es una sentencia, una decisión vinculante que tiene que ser cumplida, y el que la incumple está llevando a que el Estado incurra en grave responsabilidad internacional, de manera que quien maneja las relaciones internacionales, que es el gobierno, tendría que ser el primero en haber reaccionado diciendo sí, vamos a hacer lo que corresponda para que se cumpla con esa decisión. Doctor Igor César, muchísimas gracias. Muchas gracias. Venido a habernos explicado este ámbito que a veces se explora poco, porque estamos tan encerrados en la discusión más interna de los dimes y diretes, donde unos por su capacidad de estar en los medios van ganando la interpretación y no tenemos esta referencia internacional que es tan fundamental, ¿no? Veamos el bosque, sí, lo de mañana va a ser una pesadilla, no solo para Kuczynski, sino creo que para buena parte de los peruanos, que no quisiéramos ver que entre peruanos y peruanas estemos agarrándonos a dentalladas, cuando lo que hay que hacer es fortalecer las instituciones para enfrentar los problemas serios de desequilibrios, de pobreza que hay, son los centrales, que eso deberíamos estar abocados. Doctor Igor César, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable, que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, de eso un instante aquí en No Hay Derecho. Yo soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad, y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Que la ilusión de la Navidad perdure siempre en sus corazones. Es el deseo de Giovanna Arriategui. RBC Radio 104.7 FM, la otra forma de vivir. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Siente y disfruta el sabor del cascajal, el divino placer de comer. El Cascajal Restaurant Show. Ubícanos en Avenida Francisco Lazo, 2495 Lince. Reservas al 222-2251. El Cascajal, comida peruana para todo el mundo. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
Son las 8:34 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. El día de ayer, anoche, se ha presentado el 8º informe anual sobre el estado de la seguridad ciudadana en nuestro país, y esto es una práctica que desarrolla el IDL, el Instituto de Defensa Legal, institución en la que trabajo y produce este programa, y lo hace, digamos, con mucha rigurosidad, pero también con mucho análisis, lo que creo permite y promueve un debate no solo informado, sino ojalá conducente para mejorar las políticas públicas frente a un problema que no ha sido respondido ni integral ni eficientemente. Están aquí conmigo en nuestros estudios los responsables de este excelente trabajo, que además son un súper equipo que yo tengo el gusto de conocer y que han desarrollado este y otras iniciativas muy importantes en esta materia. Está Arturo Guaitaya, Nancy Mejía y Fabiola Francesa, que son el equipo de seguridad ciudadana del IDL, que ha venido a contarnos de qué se trata. Y vamos a empezar o a hablar del informe más o menos a la sazón de lo que ha sido la presentación el día de ayer, comenzando con Arturo, sobre, digamos, un poco el estado de la cuestión, digamos, cómo está la seguridad ciudadana, si uno no solo tiene que ver, cosa que ustedes hacen por supuesto, con lo que dice el gobierno, sino mirarlo a la par con otras fuentes también para poder identificar si estamos frente a avances sustantivos, a reveses sustantivos de la inseguridad, o todavía estamos, digamos, transitando camino hacia ellos. Arturo, ¿qué dirías? ¿Cómo vamos? Muchas gracias por la invitación. Y felicitaciones, ¿verdad?, por el trabajo. Muchas gracias también. Sí, es un trabajo del equipo del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal, que por 8º año desarrolla este informe, y este año pues nuevamente incorpora 4 grandes capítulos importantes que muestran y dan a la luz desde el día de ayer para adelante grandes conclusiones que creo pueden servir muchísimo para las instituciones que tomen decisiones, para la ciudadanía, para que esté muy informada también, y desde luego para la academia. En el capítulo 1 y 2, digamos, muestra en conjunto cuál es la situación, el estado de la inseguridad, y lo que nos muestra en este momento pues este informe es que hay algunos indicadores que han mejorado, pero hay otros que han retrocedido y hemos empeorado. Los que digamos con aquellos que, digamos, han mejorado, y desde cuándo han empezado a mejorar, para identificar también en el recorrido que ustedes hacen desde hace 8 años, dónde es que se han dado los puntos de quiebre en estos temas. Bueno, uno de los indicadores que desde luego se ha destacado bastante es el de victimización, que ha mejorado en esta gestión, pero hay que hacer muy claro de que este indicador viene reduciéndose, el de la victimización, desde el año 2011. Tiene una tendencia de 7 años a la baja. Empezamos en ese momento con 4 de cada 10 personas era víctima, ahora estamos con 26, casi 2 de cada 10. Entonces es una reducción de largo tiempo, no es solo de este momento, hay que matizar ese componente. Por otro lado, se ha reducido la percepción de inseguridad, pero en conjunto estos que se han reducido se encuentran, salvo el de la victimización, dentro de los márgenes de error. ¿Qué significa, digamos, eso? Que puede ser más o puede ser menos, digamos, claro. Y por otro lado, no hay en varios casos una explicación relacional entre lo que hace el gobierno y por qué se está reduciendo. No necesariamente es consecuencia lógica de un buen accionar que esté bajando, sino de otras circunstancias que lo están permitiendo. Por ejemplo, que la gente se esté cuidando más para que no sea más víctima, pagando más autoseguros, en fin, hay un montón de situaciones con las que no necesariamente responden. O sea, no es la política pública necesariamente más eficiente, sino otras consideraciones. ¿Y en qué ¿En qué no ha mejorado? No solo no ha mejorado, sino que estamos, digamos, hay 2 grandes indicadores que hay información muy actual y que sí se puede sostener que se ha empeorado, igual dentro de los márgenes de error, pero que se muestran hacia el lado rojo, digamos, ¿no? Por un lado, la confianza en la policía, y por otro lado, la victimización con armas de fuego, que nos muestran, por un lado, estos 2 indicadores, que el relacionamiento entre la ciudadanía y la policía no es el mejor, y creo que hay grandes desafíos que se deben desarrollar ahí. Y el segundo indicador, que tiene que ver con el uso violento de armas de fuego para la victimización, es justamente el nivel de violencia que se tiene al cometer un delito. El año pasado nosotros destacamos que estaban bajando el número de víctimas, pero estaban subiendo la violencia. Es decir, baja el número, pero se hace más violento lo que se mantiene. Eso no nos compara
situaciones de México o países muy que tienen mucha violencia, pero digamos, hay un tránsito muy lejano todavía, pero que se empieza a caminar hacia ese escenario. Este es el momento en el que hay que tomar medidas. Evaluamos también qué es lo que se ha avanzado y qué es lo que no. Digamos, se plantearon objetivos al 2018 y lo que hemos visto es que hay algunos indicadores, en función a lo que hemos conversado, que han avanzado y podrían llegar a eso. El de victimización es un claro ejemplo. Se planteó llegar al 2018 en 24%, estamos en 26%. Pero hay otros que probablemente por la distancia numérica no se llegue. Confianza en la policía, número de denuncias, percepción de inseguridad, son algunos de ellos que se encuentran muy alejados de lo que se planteó en ese gobierno todavía. Claro. No se sabe, hay una incertidumbre. Sí, vamos a ver, pero digamos, claramente no se va a llegar a lo que sea. Estos de acá, los que te mencionan, por lo menos, ¿no? Probablemente de acuerdo, en otros. Te agradezco, Arturo. Voy a preguntarle a Fabiola Francesa ahora que nos pueda contar, porque hay unos datos que da cuenta de los niveles de eficiencia, participación o por lo menos de intención de que las cosas mejoren por los gobiernos locales en torno a la seguridad. Y ahí hay unos datos importantes que sería bueno también nuestros oyentes puedan conocer. Sí, por supuesto, de acuerdo, Latzer, nuevamente gracias por la invitación. En el cuarto capítulo, efectivamente, lo que nosotros hacemos es destacar cuáles son los riesgos y recursos que existen para enfrentar la inseguridad ciudadana en los 50 distritos de Lima Metropolitana. Entonces es muy interesante destacar que la realidad de cada uno de estos distritos es bastante diversa, y estos datos que nosotros hemos obtenido es a partir de la información que las propias municipalidades nos han entregado. Entonces aquí podemos ver grandes distancias, ¿no? Por ejemplo, se mantiene una situación que nosotros, digamos que avisamos también en el informe del año anterior, que solo 5 distritos tenían una adecuada distribución de policías, ¿no? 5 de 50 pues es bastante poco y nos deja en una situación irregular. Digamos, son los que probablemente tienen más capacidad y posibilidades también en tanto a los ingresos con los que cuentan, me imagino, y a la menor población en torno a los otros que son más grandes. Estos 5 distritos son Punta Negra, San Bartolo, Punta Hermosa, La Punta y Santa María del Mar. Estamos hablando prácticamente, claro, de los distritos que tienen a comparación de otros pues mucha menor población, son básicamente los distritos de balnearios, ¿no? Sí. Entonces, claro, los demás pues están muy lejos de lo que debería ser en función de policías, pero esto no solo lo vemos en ese aspecto, sino en varios más. Por ejemplo, nosotros resaltábamos el caso de los serenos y también de los serenazgos, ¿no?, que existen en cada municipalidad, y también a partir de un dato novedoso, nuevo, que incorporamos en el informe de este año, porque le preguntamos a las municipalidades con cuántas horas de capacitación están enviando a sus serenos a las calles, ¿no? Cuántas horas de capacitación les exigen para que se conviertan en serenos. Y aquí también los datos han sido muy saltantes. Ahora, cuéntanos, por ejemplo, para que los oyentes vean la distancia, el que más horas invierte versus el que no invierte nada o invierte muy poco. Efectivamente, tenemos que mientras San Isidro, que es el que más horas dedica de capacitación, ¿cuántas? 476. Son más de 400 horas, ¿no? Casi 500 horas que dedica de capacitación, según la información que la misma municipalidad nos ha entregado, mientras que tienes a 11 distritos de Lima y del Callao que estarían destinando menos de 10 horas de capacitación. Carmen de la Legua Reynoso, por ejemplo, indicó que no da ninguna hora de capacitación a las personas antes de que salgan a las calles y que efectúen sus funciones como serenos, ¿no? Entonces nosotros hemos querido justamente incluir este nuevo dato y mostrarlo para precisamente ver que aquí pues hay un problema, ¿no?, relevante, que demuestra que definitivamente la formación pues de los serenos no está siendo como debería ser, ¿no? De acuerdo, y digamos, y finalmente ¿quién se perjudica? Bajo la lógica de que están haciendo algo por la seguridad, pero que en la práctica no resuelve el problema y no está siendo eficiente, no saben que muy poco le dedican a eso, ¿no? Y por eso hay problemas. Quería preguntarle ahora a Nancy Mejía sobre por qué, digamos, la virtud de este informe, que tiene mucha información, y la gente me está pidiendo acá dónde lo pueden conseguir. Yo creo que al final podríamos hacer una lista y regalar algunos ejemplares. Además está muy bien producido, pero tiene la virtud de tener muy buen análisis, muy buena información, y también resalta algunas experiencias exitosas donde la comunidad, los comisarios y las autoridades, trabajando conjuntamente, resuelven en serio los problemas. Y Nancy Mejía trabaja mucho esos temas. Nancy, cuéntanos un poco qué cosa se ha premiado, por decirlo de esta manera, como buenas prácticas. Ok, gracias. Es cierto, este libro tiene
varios indicadores, es un libro de análisis, es muy importante, va a servir mucho inclusive para que aquellas autoridades quieran gestionar algunos planes de seguridad ciudadana, puedan verlo como un modelo, como ejemplo, porque ya son indicadores importantes que le va a servir para la creación de sus políticas públicas internas, también locales, en la creación de varios temas, porque ya hay cifras, ya hay indicadores y van a saber por dónde van a saber conducirse. Para mejorar las políticas públicas. Así es. Entonces, retornando un poco al tema de las experiencias, es verdad, nosotros hemos combinado y darle a conocer a la población que a falta de infraestructura, a falta de logística, también hay buenas expectativas y tenemos las esperanzas de trabajos comunitarios que hay en diferentes distritos, que los hemos seleccionado, por ejemplo, trabajo coordinado de policías con comunidad, trabajos coordinados de autoridades locales, en el caso de los alcaldes, que han dado resultados realmente efectivos, ¿no? Hay gente que de repente dice, ¿y dónde funciona y cómo, pero por qué, si la violencia cada vez está peor? Pero nosotros sí hemos hecho un estudio, hemos revisado, hemos dado seguimiento y los estamos mostrando en el libro. Por ejemplo, en Pamplona, San Juan de Miraflores. Cuéntanos dos así que tú consideres que son representativos de lo que en este número o en este informe han querido ustedes resaltar. Por ejemplo, en la provincia de Huaura, cuando uno habla del norte chico, uno habla sobre sicariato, violencia, esa es la imagen que se viene, ¿no? Por ejemplo, mafia, que tú pasas por la carretera y te van a asaltar. Entonces nosotros hicimos un análisis en el área y hemos decidido ir al lugar a investigar y ver qué está pasando. Y nos encontramos con otra figura, con otros ejemplos de una comunidad realmente muy bien organizada en la provincia de Huaura. Son 6 distritos que están al frente, que están liderados por un coordinador provincial de seguridad ciudadana, que es el señor Bernardo Ramírez, que trabaja todos los días, día y noche, salen a las calles a patrullar, y de alguna manera han coincidido con policías comunitarios que también se han sumado a esta tarea, y también algunos alcaldes que también están invirtiendo en seguridad ciudadana, no solamente en el tema económico. Ahí, por ejemplo, en ese caso concreto, mucha inversión, ¿no? Así es, invierte totalmente, tienen un presupuesto muy alto en el tema de seguridad, pero no solamente se basa en el tema que asigna buen presupuesto, sino que también acompañan, caminan, se involucran. ¿Pero bajan los índices de delincuencia? Por supuesto que sí, porque cada muestra que tenemos nosotros en el informe está con su base estadística. O sea, presentamos el nivel de la baja de la incidencia delictiva y en qué momento, en los tiempos y en qué problemas específicamente. Entonces, yo creo que esa muestra de Huaura nos dice bastante de cómo se puede hacer comunidad en lugares realmente muy peligrosos, en donde a veces hasta el mismo Estado le cuesta poder intervenir. Hay una serie de programas que han presentado este año, pero con estas muestras le podemos decir que puede funcionar de esa manera. Entonces hay resultados muy concretos. Y otro caso concreto es que hay varios, pero el de Loreto, que era muy importante. De Iquitos, por ejemplo, tenemos al coronel Juan Silva Bocanegra, que realmente hace una labor desde el año 2010 en Pucallpa. Él se ha incorporado más en la selva, hace un trabajo realmente increíble, ¿no? O sea, es un coronel que hace un trabajo de prevención policial, desarticula bandas, captura autoridades que son corruptas, y por un lado también hace un trabajo de labor social. Se involucra tanto en las comunidades que hay varios colegios, hay instituciones que llevan el nombre del coronel, y muchos dirán, pero ¿por qué le ponen el nombre del coronel? Es la misma ciudadanía que se siente atendida, que no sabe de qué manera agradecerle al coronel, que le ponen el nombre hasta en las calles que tiene la zona de Iquitos. Y son zonas realmente para transitar bien difícil, porque de ahí desde la zona de Iquitos para trasladarse son 10 horas, 15 horas que tiene que viajar a las comunidades en esas balsas que ni siquiera están bien hechas para que él pueda tener una seguridad con su equipo de policías, y de esa manera lo hacen, de día o de noche, llevando la ayuda, viendo que está funcionando en las comunidades, porque inclusive las comisarías están realmente precarias, ¿no? Les falta todo, pero a pesar de ello, para ellos no se sienten que es el problema mayor. El tema es que ellos quieren resolver el problema, ¿no? Así lo resuelven. La verdad, no tengo tiempo ya, pero quiero, porque está pidiendo acá la gente en el WhatsApp, ¿dónde pueden conseguir? ¿Ustedes tienen la posibilidad de dejarnos unos ejemplares para regalar a nuestros oyentes? Sí, claro. ¿Cuántos podríamos regalar? Hay un montón de gente que está pidiendo. ¿Unos 10? Claro, podemos, podemos. Yo creo que sí. No soy político para no ofrecer algo. Y además de eso, solo mencionar que en unos días vamos a estar colgando en la página web del Instituto de Defensa Legal el informe para que lo puedan descargar también. Ya, perfecto. Pero en todo caso vamos a pedirle a nuestros oyentes por nuestras redes sociales que los 10 primeros que se inscriban
les entregamos el libro, que está muy bien hecho además, y que pueden venirlo a recoger aquí el viernes en el transcurso del programa, así de pasar nos conocemos. Sí. Y antes de irnos, gracias, solamente agradecer a los amigos de San Juan de Miraflores, de Pamplona, de Huaycán, de Mirones, de Iquitos y de la provincia de Huaura, que nos prestaron todo el apoyo para nosotros poder contar su experiencia y que sirva de modelo para que otros lugares también puedan darle seguimiento y sea un modelo. Y a la Municipalidad de Miraflores, que nos prestó su local ayer para hacer una excelente presentación que ha hecho. Muchísimas gracias, Fabiola. Muchas gracias. Arturo, felicitaciones como siempre. Tengo que ir a una pausa y regreso para que Cruz Silva nos pueda explicar en pocos minutos qué cosa está pasando en el Consejo de la Magistratura, que es una cosa que algo adelanté ya muy temprano. Ya regreso. Siente y disfruta el sabor del cascajal, el divino placer de comer. El Cascajal Restaurant Show. Ubícanos en Avenida Francisco Lazo, 2495 Lince. Reservas al 222-2251. El Cascajal, comida peruana para todo el mundo. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. Servicio a domicilio de comida gourmet, parrilladas, caja china, carnes al cilindro y postres para todo tipo de eventos, despedidas, bodas, promociones. También ofrecemos servicio delivery. Comunícate con nosotros al 278-5404 o al 997-233-244. Antojos y manjares de Raúl y Ángela. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Aquí en No Hay Derecho. Cruz Silva es abogada, es investigadora de Justicia Viva, es coordinadora de Justicia Viva, trabaja los temas de administración de justicia, una persona que más conoce los temas de la administración de justicia, sistema de selección, nombramiento, ratificación, destitución, trabaja y conoce mucho lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura, y ha publicado el día de ayer una investigación que ha hecho conjuntamente con IL Reporteros, que da cuenta de una serie de vínculos claros, directos, y digamos que deberían preocuparnos tiene el fujimorismo o algunos personajes del fujimorismo con el Consejo, habida cuenta que el fujimorismo quiere traerse abajo al fiscal de la Nación y ahora ha visto que ese es el escenario donde es posible hacerlo. Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. En verdad es sumamente preocupante lo que con el portal de IDL Reporteros hemos investigado y publicado el día de hoy en la madrugada. Luego de una investigación muy seria, meticulosa, se ha hecho la publicación de que lamentablemente en el Consejo Nacional de la Magistratura hay una interferencia fujimorista. ¿Ya? Clara. Hay una clara interferencia fujimorista. Se ha logrado determinar que a inicios de este año, cuando se estaba debatiendo quién sería el próximo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, ha habido una reunión en la casa del actual presidente, el consejero Guido Águila Grados, con el doctor congresista Héctor Becerril y con otro consejero, el consejero Morales Parragués, para que justamente este último cambiara su voto a favor de quien Héctor Becerril señaló era el candidato de la bancada fujimorista y que estaba este congresista en esa reunión a nombre del partido, lo que es sumamente Héctor grave. Becerril, hablando con el que hoy es presidente del Consejo de la Magistratura y otro magistrado, para que este magistrado cambie su voto y vote por quien consideraba a los fujimoristas que es su alfil y su jugador principal. La reunión donde se habla esto es protagonizada por Héctor Becerril, quien es el que hace hacer la propuesta, Morales Parragués, en la casa de Guido Águila. En la casa de Guido Águila, ¿no? Está en Trinidad Morán, imagino, porque hay una descripción ahí que es al lado, además de Gacal, que es la institución. A unos pasos de Gacal, Entonces, este hecho es sumamente grave porque llega a conocerse en medio de un escenario de arremetida de un partido político con intereses de otros partidos políticos en contra de instituciones del sistema de justicia. Estamos hablando de la arremetida contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional, estamos hablando de una denuncia constitucional ante el Congreso, mayormente fujimorista y de aliado del Partido Aprista Peruano, contra el fiscal de la Nación que está descubriendo cosas muy importantes en el caso Lavallato, y estamos hablando ahora de la peligrosa interferencia del fujimorismo en nada más y nada menos que el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy en sus manos
tiene el encargo de evaluar si es que se le abre o no la denuncia disciplinaria con fines de destitución a Pablo Sánchez en el Consejo. Ahora, pero el artículo, la investigación que han publicado ustedes en Idea Reporteros el día de ayer, que se ha trabajado también con Hernán Florínez, ¿no es cierto? No solo es que él va a intervenir en la elección del presidente, sino hay otros vínculos que tiene el propio Becerril y el fujimorismo con el Consejo. Así es. ¿Cuáles son? Solamente es este hecho concreto que de por sí es gravísimo, sumamente grave. Y Becerril no lo ha negado, No lo ha negado. Porque le han llamado, ¿no es cierto? No lo ha negado. Y ha dicho que no va a hablar de ese tema. Es sumamente grave, es la interferencia del poder político en un órgano constitucionalmente autónomo encargado de elegir a jueces supremos. Paréntesis. Por eso es que el día de hoy, a través con esta información, se va a solicitar la nulidad de los actuales nombramientos que se pretenden hacer para 4 magistrados de la Corte Suprema. No hay garantías. Además de este grave hecho, lo que también hemos identificado es que existe una serie de relaciones, coincidencias o sorpresa entre la figura de Guido Águila y la bancada fujimorista. ¿Cuáles son? Primero, no solamente debemos recordar, por supuesto, que el Cuarto Poder señaló en su momento que el hermano de Guido Águila se encontraba trabajando en el despacho de un congresista fujimorista, el señor Ushñagua. Además de eso, este año tuvimos la rara noticia de que la esposa, nuevamente, de Héctor Becerril, se encontraba trabajando en la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto, paréntesis, a pesar de que en un concurso anterior para el mismo cargo, y solo 3 meses antes, no alcanzó la plaza. A esto se suma... O sea, ella postuló 3 veces para entrar a la magistratura, no entró y la nombran como procuradora del Consejo de la Magistratura. Entonces Becerril, o sea, Guido Águila tiene su hermano asesorando a un congresista fujimorista. Becerril tiene su esposa en el Consejo de la Magistratura, pero comparten un asesor fujimorista que es bien interesante. Hay un asesor que, ha transcurrido entre el despacho del Consejo Nacional de la Magistratura y la bancada fujimorista. Este señor se llama Alberto Albazula, que según lo que hemos también corroborado con el propio señor, es amigo de hace muchísimos años y de confianza de Héctor Becerril. Ellos se conocieron en la Universidad Nacional de Trujillo, estudiando en la Facultad de Química Farmacéutica. Este señor entra a trabajar como asesor de confianza de Héctor Becerril en el 2011, cuando comienza a ser congresista fujimorista en el Parlamento. Posteriormente se le encuentra en el 2015 trabajando como asesor de Guido Águila en el Congreso, y ahora en el 2016... De Guido Águila en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo Nacional de la Magistratura, y ahora en el 2016, hasta hace unos meses, se le encontraba trabajando con la congresista Rosa Bartra, de la bancada fujimorista, presidenta de la Comisión Lavallato. Ahora, hay relaciones incluso más atrás que no hemos consignado en la nota, pero que son noticia pública. El hermano del señor Albazula es quien sucedió en la hacienda Pomalca al hermano de Héctor Becerril en la gerencia general. Ahí está, para que vean, ve cómo los fujimoristas se mueven, ahora están queriendo manejar o manejando ya el Consejo de la Magistratura. Esta situación está clarísimo, mira, todas las conexiones apuntan en que ahí le van a borrar la cabeza a... No, y aparte, eso explicaría parte de la terrible actuación que desde mediados del 2015 al mando de Guido Águila el Consejo Nacional de la Magistratura está teniendo. Ojo, no hay que perder de vista, además, que de acuerdo al investigado, el candidato del fujimorismo sería el señor Julio Gutiérrez Pebe, que actualmente es vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Revisada el acta de esa elección de presidente del Consejo en febrero de este año, es interesante dar cuenta también, y por ahí hay que no perder la vista, que quien propone a este entonces candidato del fujimorismo, el señor Julio Gutiérrez Pebe, es el señor Iván Noguera Ramos. Entonces tenemos Julio Gutiérrez Pérez, Iván Noguera Ramos y el señor Guido Águila, que están relacionados y que tienen que dar serias explicaciones. Pero hoy por hoy, ya con esto queda evidenciado que la bancada fujimorista está con las narices dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, y esta elección de 4 supremos del día de hoy tiene que ser anulada. No hay garantías. De acuerdo. No hay Muchísimas gracias. Clarísimo, hay felicitaciones, y pido a nuestros oyentes que revisen la investigación. Está en Idea Reporteros. Gracias. Cruz Silva está con nosotros. Muchísimas gracias. No tengo tiempo para más. Conmigo hasta las 7 de la mañana aquí en No hay Derecho.